Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis queridos amigos, una vez más aquí, dedicados a la obra del Señor, dedicados a este tiempo maravilloso de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios con el estudio de la palabra de Dios. Pastor Telmo, en este tiempo maravilloso usted nos va a dirigir y va a enseñarnos a amarle una vez más a nuestro amado Dios. Gracias, hermana, por estar con nosotros en este programa, Estudiando la Biblia con Propósito. Y a ustedes que nos acompañan, que están estudiando también con nosotros, les damos saludos y les enviamos bendiciones y más bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que poco a poco se va a ir sumando más y más personas a estudiar la Biblia con nuestra ayuda. Ese es el propósito, que todos vayamos descubriendo las grandes maravillas que tenemos en la palabra de Dios. En esta oportunidad, el programa número 30, Jesús y la ley. El Señor Jesús dando una correcta interpretación y también una aplicación con amor, con amor. Esa es la diferencia. Vamos a iniciar en este programa en Mateo capítulo 5, verso 17. Mientras usted busca la cita bíblica, vamos a hacer la oración. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te doy por este momento especial de estar estudiando tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios vivifique estas enseñanzas y que sean de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Estos principios y valores son fuera de lo común. El Señor Jesús rompió todos los esquemas para enseñarnos la palabra de Dios, dando una correcta interpretación y asimismo una aplicación llena de amor, de misericordia, de bondad para la humanidad. El Señor Jesús no vino a destruir, Él vino a construir. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, papito Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos dé el entendimiento, nos dé las palabras para poder entender y explicar lo que en este momento vamos a remitirnos a su gloriosa palabra. Para todos, que Dios y el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la revelación de su palabra y sobre todo el valor para poner en práctica. ¿De qué nos serviría? ¿De conocimiento intelectual solamente? No, queremos llevarlo a nuestros corazones para poder practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir leyendo alternadamente con una versión de nuestra hermana Marlene, la Biblia versión, ¿cómo es, hermana, la versión? La versión TLA. Muy bien, de acuerdo a esa versión, demos lectura Mateo 5:17 hasta el 20. Demos de una esa lectura, hermano. (5:17) Dice la palabra de Dios así: Jesús y la ley. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla.
19. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. El 20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Gracias, hermana, por la lectura de acuerdo a esa versión de la Biblia. Habla en otras palabras, en otros términos, pero la enseñanza es la misma. La mayoría de personas estamos familiarizados con la Biblia Reina Valera. Entonces vamos a ir a la Reina Valera 1960 a ver qué dice el Señor Jesús, la ley y su explicación. Y dice, Jesús y la ley. No piensen que he venido para abrogar la ley, o sea, para anular, para dejarle a un lado la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. El Señor Jesús no vino a burlarse de la ley. Él no vino para pasar por alto la ley. Solamente le dio una correcta interpretación a sí mismo para dar una correcta aplicación de la ley. Depende el momento, en el contexto. No es como él mismo dice, como los escribas, los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Ellos no veían el contexto. Ellos no tomaban en cuenta el amor, la misericordia. Ellos aplicaban a rajatabla la ley, y eso no es el propósito de Dios ni del Señor Jesucristo. Cuando hay una persona que reconoce que ha fallado y pide perdón a Dios, pues ahí viene la diferencia entre los fariseos, los escribas y los religiosos de ese tiempo, que tenían un fanatismo a la ley y en vez de ser de bendición comenzaron a cometer muchos errores. Y en el verso 18, porque de cierto los digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermana, ayúdenos con Mateo 24, 25. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La ley tiene que cumplirse, pero de acuerdo al amor de Dios, de acuerdo al propósito con el cual fue elaborada, dada a Moisés en el Sinaí, que quedó grabado, escrito en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio. Bueno, y así quedó establecido la ley. Esa ley, esa palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. Por eso dijo el Señor Jesús, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Hermano. Mateo 24, 35. Allá. 24, 35. La palabra de Dios dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Muy bien. Entonces, sigamos estudiando la palabra de Dios. Sigamos, porque tarde o temprano tenemos que aplicar a nuestra vida los mandamientos. No están por demás. Solamente tenemos que ponerle el amor, la misericordia y el perdón. Eso es.
en la ley del Antiguo Testamento, los escribas, los fariseos no aplicaban la ley del perdón, la ley de la gracia. En nuestro tiempo, después de Cristo Jesús, después de la muerte de Él, derramando su sangre, esa sangre pura, limpia, esa sangre santa, ahí viene la aplicación de la ley, pero tomando en cuenta ese sacrificio de Cristo Jesús que hizo en el Calvario. En el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que enseñar tal como está escrito, tal como, sin omitir nada, solamente de darle una correcta explicación y una correcta aplicación, con ese espíritu de amor, con el espíritu de Cristo, utilizando el amor, la gracia, el perdón para todo, para todo. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y enseñar tal como está y darle una correcta explicación y una correcta aplicación para ser llamados grandes en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Qué quiere ser llamado usted? ¿Un pequeño que hizo tropezar a los demás o una persona grande con un regalo que se está preparando para aquellas personas que son fieles a la palabra de Dios? Y termino el verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ellos eran fanáticos. Ellos no consideraban la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la explicación, el por qué. Solamente aplicaban y mataban a la gente así, fuertemente la aplicación. El Señor Jesús no actuó de esa manera. Hermana, ¿cómo podemos ver la ley o la aplicación, la interpretación del Antiguo Testamento y la ley de Dios en el Nuevo Testamento, con la intervención del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, aplicando la ley del amor, de la gracia, la ley del perdón? Hermana. Bueno, antes en el Antiguo Testamento ellos cumplían la ley, como dice, la ley, se cumplía la ley a rajatabla. Pero cuando viene el Señor Jesucristo nos enseña el amor y a Él lo tenemos como modelo. Nosotros como cristianos, siempre demostrar el amor hacia los demás. Y no importa lo que pase, no importa lo que nos hagan, no importa. Igual tenemos que amarlos porque Jesús nos mandó a amar incluso a nuestros enemigos, que no tenemos que despreciarlos, no tenemos que juzgarlos, sino amarlos. Entonces, cuando hacemos esas cosas, aunque nos pasen cosas muy duras, muy difíciles, pero dejamos todo en las manos de nuestro Dios, porque Él eso nos mandó a hacer. Debemos aplicar ese mandato que nuestro amado Jesús, al morir en la cruz por nosotros, Él nos demostró su gran amor. Y también en algo debemos retribuir, a pesar de que lo que hacemos no nos alcanzaría la vida para agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros, Pastor Telmo. Sí, hermana. Si la ley fuera aplicada hacia nosotros, no somos dignos de estar aquí estudiando la palabra, ayudando a los demás. No es por el cumplimiento de la ley. Es imposible cumplir la ley. Por eso en Romanos capítulo 13, verso 10 dice, el cumplimiento de la ley es el amor.
El cumplimiento de la ley es el amor. Y vamos un momentito a Lucas 24, 19. ¿Qué concepto? ¿Cómo lo veían el pueblo cotidiano, el pueblo mismo a Jesús? ¿Cómo lo consideraban? Ahí está, 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, lo que está sucediendo es respecto de Jesús. Jesús Nazareno, de que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios, y tiene de todo el pueblo. Repito, hablando de Jesús, cómo el pueblo lo consideraba. Esta es una apreciación de una persona que después que lo vieron ya resucitado, dice, estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y delante del pueblo. Varón profeta, poderoso, pero él más que las palabras, era las obras. Las obras hablan más que las palabras. Vamos al siguiente texto, hermana, ayúdenos a leer Jesús y la ira. Jesús y la ira. Está Mateo 5, 21 hasta el 26. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Mire la explicación de Jesús en cuanto a la ira del hombre. El ser humano revienta en ira, no se controla, hay problemas, y por eso dice que tenemos que tener en cuenta lo que el Señor Jesús nos explica respecto de la ira del ser humano. En el verso 21, gracias hermana por la lectura del texto que terminó de leer. Oísteis que fue dicho en los antiguos, en el Antiguo Testamento, los escribas, fariseos, no matarás. Sí, por supuesto. En Éxodo 20, 13 está, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. En Deuteronomio dice, no matarás, nada más. No dice las consecuencias. No dice lo que viene después. Dice, no matarás y nada más. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Esa persona tiene que pagar por su ira, por su indignación del momento. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, no es necesario matar, solamente enojarse, insultar a las personas, ya es sujeto de juicio. Y cualquiera que diga necio o tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, otra vez, necio, tonto o cualquier cosa, que quedará expuesto al infierno de fuego. Hay que arreglar eso. Por eso tenemos la ley
del perdón. Hermana, vaya buscando Mateo 6, del 14 al 15. La ley del perdón, la ley de la reconciliación. Tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, mire lo que dice el Señor Jesús. Si en el momento que va a dar en el altar la ofrenda o cualquier valor monetario, y en ese momento te acuerdas que tienes problemas con alguien, no lo haga para que esa ofrenda no le sirva en contra de aquella persona. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que reconciliarnos lo más pronto posible. Deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta la ofrenda. Qué lección tan poderosa para cada uno de nosotros. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Arregla pacíficamente. Si tienes que perdonar, si tienes que hacer cualquier sacrificio, antes de ir a las autoridades correspondientes. Ahí está la ley del perdón. Y si tenemos que perdonar lo material por deudas, por alguna cosa, también. Pero si tenemos que perdonar el insulto o la maldición, todo eso, también. Hermana, ayúdenos con Mateo capítulo 6, 14 y 15. Está hablando en la oración y del perdón, que necesitamos dar y recibir perdón. Mateo 6, 14 y 15 dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. La mejor manera de solucionar los problemas es el perdón. Pidiendo perdón y perdonando. Pidiendo perdón y perdonando. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande el sacrificio de Cristo por nosotros! Eso es lo grande, lo maravilloso que tenemos en nuestro tiempo. Ahora tenemos la ley de la gracia, del perdón, la ley del amor. El cumplimiento de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a su creación. El cumplimiento de la ley es el amor. Hermana, ahí terminamos esta lección número 30. Vamos a hacer la oración y luego nos despedimos. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por el privilegio de estudiar tu palabra. Las enseñanzas del Señor Jesucristo no cuadran con las enseñanzas o con la costumbre de los fariseos o de los escribas, de los religiosos del Antiguo Testamento. Ellos eran implacables. Ellos eran fanáticos de la ley, pero el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo diferente. La ley del amor, la ley del perdón, la ley de la gracia, y le aplicaba de manera diferente, una correcta interpretación y una aplicación con amor. Gracias, Papito Dios, porque esta es la diferencia. Y cualquier persona que enseñe estas cosas de manera diferente, con el amor, la promesa es que será grande en el reino de los cielos. Nosotros sí anhelamos eso. Sí queremos ser grandes en el reino de los cielos. Gracias, gracias una y otra vez. Bendecimos el nombre de Cristo. Bendecimos la palabra de Dios. Bendecimos estas enseñanzas que estamos haciendo. Bendecimos nuestras vidas y queremos que el reino de Dios se levante en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra nación, y vayamos rumbo
a aplicar el reino de Dios, la ley del amor en cada una de nuestras vidas. Gracias, papito Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana. Gracias a todos los amigos y será hasta una próxima oportunidad en que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.